Capítulo 19. La preocupación del médico Liu. Mao Mao, ¿así está bien la forma en la que escribí el informe? No creo que haya problema, respondió Mao Mao con calma. Yo, que trabajaba en el mismo departamento que Mao Mao, había estado ayudándola desde antes, pero esta era la primera vez que estaba oficialmente asignada allí. Mao Mao, como buen superior, se encargaba de guiarla. También daba instrucciones precisas como parte de su trabajo. Mao Mao le explicó con detalle al médico Li, que es muy musculoso, y al superior Wang Wan sobre los oficiales que se acercaban a las asistentes jóvenes con sonrisas sospechosas, y para asegurarse de que no llegaran pretendientes indeseados al trabajo, Mao Mao rechinaba los dientes para ahuyentar a los oficiales sospechosos. No hacía falta decir más. Aún así, siempre hay idiotas que se acercan sin importar nada. Oye, ¿cómo era el ambiente en el lugar del brote de viruela? El que se acercaba sin leer el ambiente era Tianyu. Actualmente, en plena etapa de reducción salarial, había logrado esquivar los puñetazos del médico Li, su eterno némesis, solo para venir a husmear. ¿Ya hicieron la autopsia al muerto? ¿Las ampollas se inflan solo en la superficie o también por dentro? ¿No explotan?, preguntó Tianyu aún sin rendirse. Como Tianyu seguía priorizando su curiosidad por encima de todo, Mao Mao fue a buscar directamente al Dr. Li, quien le propinó un contundente puñetazo. El Dr. Li, siempre confiable, aprovechaba para aplicar alguna llave articular cuando hacía falta. No tienes que responder si no quieres, intervino Mao Mao. Abrir un cuerpo infectado con viruela era extremadamente peligroso. Incluso si alguien ya había tenido la enfermedad, no podía garantizarse que no se volviera a contagiar. Pero no se puede afirmar nada con certeza. Sí, respondió yo con firmeza. Yo era fuerte. Había trabajado 2 años en el harem, así que cosas como Tianyu no la sacaban de quicio. Parece que sí. De hecho, algunos cuerpos fueron abiertos para estudio. ¿En serio? Mao Mao se sorprendió por la respuesta inesperada. ¿Y cómo estuvo?, preguntó Tianyu, acercándose sin leer el ambiente, como siempre. Yo negó con la cabeza. No parece que haya nada fuera de lo común. Y tampoco estoy en posición de investigar más a fondo. Ya veo. Como médico, el Dr. Liu debía tener sus propias inquietudes, por eso ordenó la autopsia. Quería saber cómo se había producido la infección. ¿De verdad sabemos cómo empezó el contagio?, pensó Mao Mao. Aún así, siguió trabajando con esa sensación desagradable en el pecho. La incómoda duda se resolvió antes de lo esperado. El médico Liu la había llamado al terminar la jornada. Su expresión era solemne, lo que hizo que Mao Mao se tensara aún más. Mao Mao se puso en guardia. ¿Acaso hice algo mal? La llamada llegó justo después de que yo se retirara. Quiero que me digas una vez más si ese hombre llamado Kokuyou es alguien en quien se puede confiar. En cuanto a conocimientos médicos, el médico Liu debería saber que no hay nada que reprocharle. Sí, eso ya lo sé, pero hay algo que me sigue inquietando. El rostro del médico Liu se endureció. Según lo que me han dicho, yo tiene una relación cercana con Kokuyou. Sí. El médico Liu parecía querer confirmar algo que no podía decirle directamente a yo. ¿Kokuyou hizo algo indebido? ¿Has oído algo sobre el primer infectado en la aldea con viruela? Fue un niño con una vía de contagio aún incierta, y según lo que yo me dijo, ni siquiera la autopsia arrojó respuestas claras. Por lo visto, hay información que nos ha compartido a yo. Tras la autopsia, descubrimos algo. El niño tenía una herida de arma blanca, pero ya que tanto él como su familia han fallecido, no pudimos obtener más detalles. Aunque no se sabía con certeza, los aldeanos decían que el niño había sido herido por un atacante desconocido durante un viaje. En las aldeas cercanas se había reportado incidentes similares. Al parecer, hubo varios casos similares. Algunos niños fueron atacados, pero nunca se encontró al culpable. ¿Un ataque al azar? Si fuera de la ciudad, entonces podría ser... Sí, fue cuando salió de la ciudad. Dicen que lo atacaron, pero la herida era superficial, solo en la capa externa de la piel. Mao Mao entendió lo que el médico Liu quería decir. No puede ser, pensó Mao Mao. El médico Liu no pasó por alto el cambio en la expresión de Mao Mao. Sé que por culpa de las enseñanzas de Luo Men te cuesta decir lo que piensas, pero ahora no es momento para contenerse. Incluso si es solo una suposición, dilo.
El médico Liu instó a hablar a Mao Mao. El objetivo del atacante era inocular pus de viruela en los niños. No sabemos si fue un experimento o si intentaba inmunizarlos para que no contrajeran la enfermedad. No se sabe exactamente cómo, pero sé que yo fui infectada deliberadamente por Kokuyou en el pasado y como resultado desarrolló resistencia a la viruela. ¿Está diciendo que Kokuyou es el responsable del brote de viruela? No puedo afirmarlo con certeza, pero es posible. Al atacar niños al azar, no logró infectarlos a todos, solo contrajo la viruela y eso fue suficiente para desencadenar todo. Pero el niño infectado empeoró y luego contagió a otros, lo que lo llevó a la situación actual. ¿No es una contradicción? Era una pregunta directa, pero incluso Mao Mao tenía sus propias sospechas. ¿Dónde ocurrieron los ataques del agresor? ¿Sabes leer mapas? Sí. El médico Liu despegó el mapa con cuidado. Lo hizo con la precisión de quien sabe que no todos están familiarizados con este tipo de herramientas. Su gesto era meticuloso, casi reverente. Luego deslizó el dedo índice hacia el noroeste. Aquí está. A pie. Tomaría 3 días llegar. Mao Mao deslizó el dedo índice sobre el mapa, trazando una línea hacia el noroeste. Estimó que la distancia era de unos 30 li y revisó los nombres de las ciudades principales que aparecían en el mapa. Con Kokuyou teníamos un acuerdo para que viniera unos días al mes a la botica del Distrito del Placer, pero el resto del tiempo vivía en esa aldea. Hay varios testigos que podrían confirmar su presencia. Si hay gente en esa aldea, sería bueno confirmar si él estaba fuera en el momento del incidente. La casa de Kokuyou está en la misma aldea donde Mao Mao suele ir a comprar hierbas medicinales. No está muy lejos de la capital, así que desde el lugar donde ocurrieron los ataques, también se estima que el trayecto a pie tomaría unos 3 días. Entonces, según tú, ¿podemos descartar a Kokuyou como sospechoso? Sí, creo que la probabilidad es extremadamente baja. ¿Cuál es tu fundamento? Teóricamente no es imposible, pero ¿por qué elegir un lugar al que se tarda 3 días en llegar caminando? Si se tratara de un experimento, por más turbio que fuera, tendría que haber una lógica detrás. Es comprensible que quisiera realizar sus experimentos lejos de miradas indiscretas, pero al mismo tiempo debía seguir el proceso. Un caballo de mensajería habría cortado los tiempos. No parece que Kokuyou tenga suficiente dinero como para enviar un mensaje urgente a caballo, comentó Mao Mao con la mirada fija en el mapa extendido frente a ella. No puede ser, pensó Mao Mao, y entonces lo vio. Un leve cambio en su expresión, apenas perceptible, pero suficiente. El médico Liu escuchaba en silencio, atento a cada matiz en la voz de Mao Mao. Además, si su intención era inmunizar a los niños contra la viruela, podría haberlo hecho en un sitio más cercano. Él, más que nadie, entiende el peligro. No creo que hiciera algo así en un lugar fuera de su control. Entiendo, entonces cambiamos el enfoque, dijo el médico, acariciándose el mentón con un gesto pensativo. ¿Quiere cambiar el punto de partida? ¿Y si no fue un experimento ni un tratamiento, sino un acto de pura maldad? Mao Mao se quedó en silencio. La palabra malicia le hizo un nudo en la garganta. La malicia humana es aterradora, porque incluso sabiendo que saldrán perjudicados, algunos no dudan en actuar si eso significa arrastrar al otro consigo. Hay quienes, por simple deseo de dañar, están dispuestos a perderlo todo. En esos casos, el cálculo de pérdidas y ganancias deja de tener sentido. La malicia que una vez se enraizó en el harén provocó una rebelión. El precio fue la aniquilación de todo un clan con nombre. La pregunta flotó en el aire como una sombra. Mao Mao sabía bien lo que implicaba. ¿Puedes decir si Kokuyou es una persona movida por la malicia? No lo sé con certeza, pero hasta ahora lo percibo como alguien con quien puedo tratar en igualdad de condiciones. Aunque, claro, esa era solo su percepción, no puede afirmarlo con certeza. Kokuyou, por su parte, nunca había intentado aprovecharse de ella. Aunque era meticuloso con el dinero, nunca la había cobrado de más. Y eso, considerando que Mao Mao era mujer y de complexión pequeña, lo que solía ser la blanco fácil, ya decía mucho de él. Mao Mao pensaba que la severidad del médico de la corte Liu respecto a los juicios subjetivos venía de su experiencia viajando por las tierras del oeste junto a su colega Luo Men. Quizás por eso detestaba los sentimentalismos mal enfocados. Actuar desde la razón, anticipar escenarios, construir hipótesis, eso es lo que hace confiable a un superior.
No pienses desde la emoción, observa con objetividad. Ese era su lema de vida. Jo, más que nadie, era propensa a dejarse llevar por sus emociones. Por eso, el médico Liu había evitado hablar con ella directamente y había preferido llamar a Mao Mao. Incluso había ocultado el hecho de la autopsia por esa misma razón. Era evidente y no solo por discreción. Será mejor no contarle nada a Jo, ¿verdad? No hace falta que lo digas, ya lo sabes. Solo quiero confirmarlo por precaución. Mao Mao se sintió aliviada de no haber sido reprendida, pero en algún rincón de su pecho, una sensación turbia comenzaba a sentarse, como sedimento que no se disuelve. Tengo 2 asuntos más que tratar contigo, respondió el médico Liu con voz grave. ¿Qué sucede?, preguntó Mao Mao con cautela. Mao Mao se estremeció. ¿Había hecho algo mal? ¿De verdad? ¿Estaba segura de no haber metido la pata? El rostro del médico Liu se endureció visiblemente. El primero, quiero que vayas mañana al pabellón Ciruelo Rojo junto con Kokuyou. El médico de la corte Liu había comenzado por investigar a Kokuyou precisamente por esto. El segundo asunto es que quiero que hagas revisiones periódicas al estado de salud del príncipe de la luna. ¿Está bien que sea yo? En el palacio había muchos médicos competentes. Mao Mao ni siquiera era oficialmente una médica. Sin embargo, la pregunta era solo una formalidad. Jinshi no aceptaría atención médica de nadie más que Mao Mao. No es una consulta médica, aclaró el médico Liu. Además, cuando fueron a la capital del oeste, tú lo examinaste varias veces, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer?, pensó Mao Mao. No había otra persona capaz de verificar el estado de su estómago con precisión. Mao Mao era la única. Aunque las circunstancias fueron inevitables, el médico de la corte Liu no puede ocultar su descontento. Mao Mao lo comprendió de inmediato. Esta petición no era voluntad del médico Liu, sino una presión que venía de más arriba, y era evidente quién estaba detrás. Por más que se dijera lo contrario, en este asunto, el culpable sin duda era Jinshi. La imagen de Chue apareció fugazmente en su mente, pero Mao Mao sabía que ella no tenía ese tipo de poder. Lo único que Chue podía hacer era llevar chismes de un lado a otro. Si alguien había dado la orden, debía ser alguien de muy alto rango, alguien que estaba dentro del grupo de las personas más poderosas del país y se podían contar con los dedos de una sola mano. Entonces, ve de inmediato, ordenó el médico Liu sin rodeos. Entendido, respondió Mao Mao con voz firme, inclinó la cabeza ante el médico Liu con respeto y salió de la habitación.